Déjame empezar con algo simple, pero fundamental. ¿Alguna vez sentiste que estás viviendo siempre la misma situación, aunque el escenario cambie? Como si la vida mudara de forma, pero el fondo fuera siempre el mismo. Personas distintas, lugares distintos, momentos distintos, pero la sensación se repite. Eso no tiene que ver con mala suerte, ni con destino, ni con castigo. Tiene que ver con la mente, y no con el cerebro, sino con algo más amplio que eso. El cerebro es un órgano. Procesa información, recuerda, reacciona, como una computadora bien diseñada. Pero la mente no es el hardware. La mente es el campo, desde donde todo es interpretado, sentido y vivido. La mayoría de las personas cree que vive en el mundo, pero en realidad, vive desde un campo interno, que organiza cómo ese mundo aparece. Por eso dos personas pueden estar en el mismo lugar, vivir la misma situación, y salir con experiencias completamente distintas. No porque la realidad sea otra, sino porque la percepción es otra. La mente no es algo que tienes. Es el espacio desde donde miras. Y lo que miras nunca es neutro. Siempre pasa por filtros, por interpretaciones, por creencias que se formaron mucho antes de que fueras consciente de ellas. Por eso, muchas veces, no ves la vida como es, sino como tu mente aprendió a verla. No porque quieras, no porque elijas, sino porque ese campo interno se fue formando por repetición, experiencias repetidas, ideas repetidas, conclusiones repetidas. La mente aprende así, y una vez que aprende, comienza a mostrarte el mundo, de forma coherente con lo que sostiene dentro. No como una conspiración, no como magia, sino como funcionamiento. Entender esto cambia algo importante. Dejas de pelear con la realidad y empiezas a observar desde dónde la estás viviendo. Y esa observación no es el final del camino, es apenas el comienzo. Si la mente es el campo desde donde todo es vivido, entonces la vida no funciona como una sala de castigos, ni como una prueba que alguien te impone. Funciona más bien como un espejo, no un espejo que juzga, un espejo que refleja. Por eso, muchas veces, no importa cuánto intentes cambiar las circunstancias externas, la experiencia se repite. Cambias de trabajo, pero la sensación vuelve. Cambias de relación, pero el patrón aparece otra vez. Cambias de ciudad, pero algo esencial sigue igual. La pregunta no es, ¿por qué me pasa esto? La pregunta más honesta es, ¿desde qué lugar interno estoy viviendo esto? Aquí entra una idea poderosa, que muchas tradiciones han señalado de distintas formas. La idea de vidas paralelas. No como ciencia ficción, no como mundos separados, sino como líneas de experiencia, que existen en función de la conciencia que las habita. En cada momento, no estás eligiendo solo una acción, estás eligiendo desde qué versión de ti actúas, y esa versión define la línea de realidad en la que te mueves. Dos personas pueden vivir la misma vida en apariencia, pero habitar realidades completamente distintas, porque no están en la misma frecuencia de interpretación, no están en el mismo campo interno. La vida, entonces, no te muestra lo que es justo, te muestra lo que es coherente, coherente con tus creencias, coherente con tus expectativas profundas, coherente con la historia interna, que se repite sin que la cuestiones. No eres víctima de las circunstancias, pero tampoco eres culpable. Eres coautor, coautor de la línea de experiencia, que se activa cuando miras, interpretas
y reaccionas siempre desde el mismo lugar. Eso es lo que hace que una vida paralela no esté en otro universo lejano, sino a un desplazamiento de conciencia de distancia. Cuando cambia la mirada, cambia la línea. Y cuando cambia la línea, la vida empieza a responder de otra forma. No de inmediato, no mágicamente, pero de manera consistente. La vida no es una sala de aula, donde alguien te enseña lecciones. Es una sala de espejos, que te muestra, una y otra vez, desde dónde estás viviendo. Y ver eso, ya es empezar a salir de una línea repetida, para entrar en otra. Si la vida funciona como un espejo, y si existen distintas líneas de experiencia, según desde donde miras, entonces hay algo fundamental, que organiza todo eso por dentro. Las creencias. No como ideas superficiales, no como pensamientos que repites de vez en cuando, sino como un sistema operativo interno. Así como una computadora funciona, según el sistema que tiene instalado, tu experiencia de la realidad funciona según las creencias que asumiste como verdaderas. Muchas de ellas no las elegiste conscientemente, las absorbiste de la familia, del entorno, de experiencias repetidas, de conclusiones que hiciste cuando todavía no tenías perspectiva. Y una vez instaladas, esas creencias comienzan a operar en silencio. No gritan, no se anuncian, simplemente organizan. ¿Qué percibes? ¿Qué ignoras? ¿Y cómo interpretas lo que ocurre? Por eso dos personas pueden estar en el mismo ambiente, con las mismas oportunidades aparentes, y vivir realidades completamente distintas. No porque una tenga suerte y la otra no, sino porque sus sistemas internos leen el mundo de forma diferente. Una creencia no necesita ser verdadera para volverse real en tu experiencia. Solo necesita ser asumida. Lo que asumes como verdad se vuelve el marco desde el cual todo cobra sentido. Y la mente, fiel a ese marco, empieza a buscar coherencia. Confirma, refuerza, repite, no porque quiera limitarte, sino porque busca estabilidad. Cambiar una creencia, entonces, no es convencerte con frases nuevas, es cuestionar el sistema desde el que estás viviendo. Y cuando ese sistema cambia, no porque lo forces, sino porque deja de sostenerse, la realidad externa comienza a reorganizarse, no como magia, como coherencia, porque la vida no responde a lo que deseas ocasionalmente, responde a lo que sostienes, de forma constante, y eso es lo que hace que una línea de experiencia se mantenga o se transforme. Si las creencias funcionan como el sistema operativo y organizan la forma en que interpretas la vida, entonces hay algo que decide, momento a momento, qué parte de la realidad llega a tu conciencia. La atención. La mente no puede percibir todo. Sería imposible. Hay demasiada información ocurriendo al mismo tiempo. Por eso existe un filtro, un mecanismo interno, que selecciona qué ver, qué notar y qué ignorar. La mente no muestra la verdad completa, muestra lo que considera relevante para ti. Y lo relevante no se decide por lógica, sino por coherencia con lo que ya crees. Aquello a lo que prestas atención empieza a crecer en tu experiencia, no porque lo estés creando desde cero, sino porque ahora lo estás viendo. Por eso, cuando alguien está atrapado en una narrativa de dificultad, la vida parece difícil por todos lados, no porque no existan oportunidades, sino porque no entran en su campo de percepción. Es como estar sintonizado en una sola estación de radio. Otras frecuencias siguen transmitiendo,
pero no llegan a ti. La atención funciona así. No castiga, no premia, solo amplifica. Aquello que miras con frecuencia se vuelve más presente. Aquello que ignoras pierde fuerza en tu experiencia. Y aquí aparece algo importante. No eliges conscientemente todo aquello a lo que prestas atención. La atención sigue patrones, sigue hábitos, sigue creencias profundas. Por eso, muchas veces, la vida parece confirmar siempre la misma historia, no porque el mundo sea limitado, sino porque el filtro sigue siendo el mismo. Cuando entiendes esto, dejas de intentar cambiar la realidad a la fuerza y empiezas a observar que estás reforzando con tu atención. Y ese cambio, de forzar a observar, es uno de los desplazamientos más profundos que existen. La mayoría de las personas vive siguiendo una lógica que parece natural, pero que en realidad crea estancamiento. Primero tener, después hacer, y solo entonces, ser. Tengo que tener seguridad para actuar. Tengo que tener dinero para empezar. Tengo que tener confianza para mostrar quién soy. El problema es que ese tener primero casi nunca llega. Y mientras tanto, la vida queda en pausa. La realidad, sin embargo, responde a otra secuencia. No responde al resultado, responde a la identidad. No es lo que tienes lo que define cómo actúas. Es quién estás siendo lo que define lo que haces. Y, como consecuencia, lo que terminas teniendo. La vida no se organiza alrededor del esfuerzo, sino alrededor de la coherencia. Cuando actúas desde una identidad que todavía no existe en ti, la acción se vuelve pesada, forzada, inconstante. Pero cuando eliges ser primero, la acción deja de ser un empuje y se vuelve una expresión natural. No haces para convertirte, haces porque ya estás siendo. Y ese cambio es sutil, pero profundo. Por eso ves personas que parecen avanzar con facilidad, mientras otras, igual de capaces, se quedan girando en el mismo lugar. No es suerte, no es privilegio oculto, es alineación interna. La realidad responde a la identidad, como un espejo responde a la imagen. Cuando cambias quién estás siendo, sin esperar pruebas externas, el mundo comienza a reorganizarse para confirmar esa nueva postura, no porque el universo premie, sino porque la coherencia se restablece. Ser, luego hacer, y el tener llega como consecuencia, no como condición. Ese es uno de los desplazamientos más difíciles y más liberadores que una persona puede hacer. Si la realidad responde a la identidad, y la identidad se sostiene en creencias, entonces hay algo que mantiene todo eso activo, día tras día: la repetición. Pero no cualquier repetición. No repetir palabras. No repetir frases bonitas. La repetición de un estado interno. La mayoría de las personas cree que cambia cuando piensa diferente, pero la mente no responde solo a pensamientos aislados. Responde a lo que se sostiene, a lo que se repite, con emoción, con atención, con coherencia. Por eso, muchas veces, alguien dice querer algo nuevo, pero sigue habitando el mismo estado interno. El cuerpo siente lo mismo. La reacción es la misma. La interpretación es la misma. Y la vida responde a eso, no a la intención declarada. Cambiar no es forzarte a creer algo distinto. Eso solo crea tensión. Cambiar es dejar de alimentar aquello que ya no eres. Es repetir conscientemente una nueva postura interna, aunque todavía no sea cómoda, aunque todavía no sea evidente por fuera.
No se trata de fingir hasta lograrlo. Se trata de convertirte hasta que sea obvio. Obvio no para los demás. Obvio para ti. Cuando un estado interno se repite, con presencia y sin lucha, empieza a estabilizarse. Y cuando se estabiliza, se vuelve identidad. La coherencia interna no se impone. Se construye, poco a poco, en silencio, en lo cotidiano. Y cuando esa coherencia se vuelve más fuerte que los viejos patrones, la realidad deja de resistirse. No porque esté obedeciendo, sino porque ya no hay conflicto entre lo que eres y lo que estás viviendo. Tal vez no necesitas hacer más. Tal vez no necesitas entender algo nuevo. Tal vez solo necesitas detenerte un momento y observar desde dónde estás viviendo. Porque cuando la mirada cambia, la experiencia cambia. No de forma inmediata, no de forma espectacular, sino de una forma profunda y silenciosa. La vida no se transforma cuando fuerzas resultados. Se transforma cuando dejas de sostener lo que ya no eres. Y ese cambio no siempre se nota por fuera primero. A veces se nota como una calma distinta, como menos resistencia, como menos urgencia. Y eso ya es señal de que estás habitando otra línea de experiencia. No una vida perfecta, una vida más coherente. Si algo de esto resonó contigo, no lo apresures. Déjalo reposar. Observa qué estás repitiendo, qué estás sosteniendo y desde dónde estás mirando. Porque cuando el campo interno se ordena, la realidad deja de empujar y empieza a responder. Y ahí, sin hacer ruido, algo nuevo comienza.